Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Bueno, mi deseo es que se encuentren todos como esta luminosa mañana del domingo, 14 de noviembre, que con cierto retraso estoy grabando el programa para ustedes. Pero bueno, espero que llegue a la mayor brevedad. Vamos a comenzar esta clase tomando una parte de la última clase de referencia del año anterior que estuvimos trabajando, que es la clase número 7. Bueno, si ustedes, por supuesto, que están invitados a escuchar nuevamente todo el audio de esa clase, la número 7 del ciclo lectivo 2020, pero voy a trabajar a partir del minuto 26, porque corresponde a los contenidos que estaban planificados para esta semana. Bueno, vamos a recordar que estamos en el curso de producción de plantines del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, que es un servicio educativo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Estamos reformulando un curso que fue presencial, que será presencial seguramente el año que viene, con 3 clases semanales de 3 horas cada una, pero ahora hiper resumido y gracias a la buena voluntad de ustedes y a su aporte, viabilizado de este modo, ¿no? Con un encuentro virtual semanal de media hora en este podcast, un correo electrónico con otros contenidos y ya lo vamos incorporando, hemos ido incorporando también gracias al apoyo y a la buena voluntad de ustedes y a la colaboración con actividades presenciales. Por eso en esta clase voy a tomar los contenidos de la producción de árboles a partir de estacas o de esquejes, por eso cito el minuto 26 del programa del año pasado, y un raconto, una evaluación, un balance de la clase presencial que se dictó el jueves pasado en el vivero La Esperanza de Quequén, que es un vivero que ha alcanzado la producción o la situación de producción totalmente agroecológica, en la transición agroecológica, en ese camino hacia la producción agroecológica, que es uno de los paradigmas de nuestro curso, ese establecimiento lo alcanzó. Y bueno, y en una visita, que bueno, naturalmente son breves, no alcanza, pero bueno, ya tuvimos algunos indicios que voy a seguir reseñando en este programa. Bueno, entonces lo vamos a dividir como siempre en dos partes. Una parte ya nosotros tenemos una serie de clases más, que en general todas las vamos a trabajar así. La primera parte con los contenidos más bien teóricos y la segunda parte con una reseña, un balance, una reflexión sobre la última actividad presencial que hemos tenido, ¿no es cierto? Que incluye al curso de este año en los dos módulos, el de producción de plantines y el curso de poda, y a los dos cursos que dimos el año anterior, el curso de podadores y el curso de producción de plantines. O sea que todos los alumnos que han participado en esta experiencia están convocados a las actividades presenciales. Bueno, ¿cuál es vamos a recordar algo, estamos hablando de plantines como estadio inicial de toda especie vegetal, ya sean especies anuales para flores o para huerta o especies perennes. La parte de especies anuales ya la tenemos resuelta en clases anteriores y ahora nos estamos dedicando a las especies perennes, particularmente de árboles. La primera etapa de la obtención de plantines de árboles fue a través de la semilla y ahora la vamos a ver, o sea, por la vía sexual, y ahora vamos a ver un poquito por la vía agámica, o sea, por gajo, estaca o esqueje, que son muchísimas las especies que se hacen de esta manera, porque recuerden, el hacer especies por la vía agámica nos permite tener una gran seguridad con respecto a la identidad de la especie, es exactamente igual a la planta madre. Cuando trabajamos por semillas, a veces por esos cruces o hibridaciones que se producen, no tenemos esa seguridad, ya en su momento lo hemos explicado. Bueno, así que estos 10 o 15 minutos los voy a dedicar al tratamiento de las especies que se pueden multiplicar por vía agámica, que en realidad son todas, porque ustedes recuerden que todas las formas de multiplicación, eso es un concepto central del curso, todas las especies se pueden multiplicar por todas las formas de multiplicación que vimos, sexuales o agámicas. Se hará por una o por otra en función de las condiciones que rodean al espacio de producción. Si las condiciones son más favorables, ya sea por las condiciones ambientales generales o por nuestras condiciones particulares para trabajar con semillas, lo haremos por semillas.
Por ejemplo, cuando hablamos del Parque Lillo, nuestro eterno referente, dijimos que esos centenares de miles de especies que se produjeron, básicamente de coníferas, para fijar la duna, se obtuvieron por semilla. ¿Por qué? Porque la obtención de plantines por semilla en las condiciones de producción que tenía el Parque Lillo y en las especies que tenía que utilizar en función del objetivo a alcanzar, aconsejaron, hacían posible o factible o casi excluyente esa modalidad. Pero recordemos, no es la única. Les adelanto porque tanto pinos y eucaliptos, para citar dos especies muy difundidas ahí, se producen también por vía gámica, por estaca. Usted tiene que tener un panorama amplio de la situación. Y después separar o seleccionar el método, el camino más idóneo en función de las condiciones. Estamos en la escuela y nosotros, la escuela plantea cuestiones esenciales. Una de las cuestiones esenciales que hemos planteado es el pensamiento situado. Pensar la realidad o pensar el hecho que estamos trabajando desde nuestra realidad. O sea, el panorama mayor lo tenemos que traducir en condiciones locales. Eso es una gran cuestión, desde todo punto de vista. Consultamos en internet, bueno, en otra época veíamos mucha bibliografía en soporte papel, ahora ya no tanto, pero con internet tenemos el mismo tema. Vemos un universo de cosas, pero seleccionemos o hagamos la lectura local, a ver eso cómo se traduciría en nuestras condiciones. Eso es una cuestión fundamental, sobre todo porque nosotros aspiramos o planteamos nuestra tarea desde un paradigma agroecológico. Ya vamos redondeando el concepto. En la última clase, entre todos, vamos a llegar a nuestra definición de producción agroecológica. Hasta ahora vamos viendo distintos componentes. Una de las grandes condiciones es manejarse con los recursos que tenemos a la mano, que por distintas condiciones están cerca nuestro. Si podemos no pagarlos, mucho mejor. Sabemos que la cuestión monetaria es una limitante, sobre todo para el modelo de producción planteado, que en nuestro caso es el modelo doméstico urbano. No somos una empresa multinacional que no sabe dónde invertir sus capitales y entonces, bueno, está buscando un modelo de producción para justificar sus ingresos y todo lo demás, entonces tiene una disponibilidad monetaria infinita. No es nuestro caso. Así que, bueno, esa mirada es muy importante. Después, el utilizar, y viene otra cuestión muy importante acá también, especies que ya la realidad que nos circunda ha demostrado que se adaptan. Porque eso, trabajar con especies ya adaptadas nos libera de muchos problemas, porque ya la naturaleza ha hecho lo suyo, nos ahorra el trabajo de adaptación de la especie que tendríamos que hacer si es una especie que no funciona en nuestro escenario, y a su vez, dentro del paradigma agroecológico, la mínima utilización o eliminación del uso de los agrotóxicos que en todo tipo de escala complican notablemente no solamente la forma de producción, sino la vida misma, la vida misma. Así que bueno, ya ven cómo de a poco con esas cuestiones centrales que tienen más de filosofía que de botánica o de fisiología vegetal, pero que están íntimamente entrelazadas para llegar a los objetivos que nos hemos planeado. Bueno, ¿cómo se obtienen los árboles de esqueje? Y vamos a mencionar bien a partir de dos especies muy conocidas que se multiplican por estacas, muy fáciles de multiplicar, pero vamos a plantear también algunos límites. Sauces y álamos son dos especies muy difundidas, el sauce llorón, el sauce eléctrico, el álamo plateado. Bueno, están en el espacio nuestro urbano, en las zonas ribereñas, en el Parque Lillo hay muchísimo, porque son especies que tienen una gran adaptación al medio ambiente en el cual se las propone. Esa gran adaptación las hace muy dúctiles a las formas de multiplicación también. Y tanto curiosamente, el álamo y el sauce, por cuestiones de su estructura vegetal, no producen, una especie aislada, no produce semilla. O sea que prácticamente nosotros no tendríamos la posibilidad de utilizar semillas, no porque esas plantas no las produzcan, sino que como son especies dioicas, tienen que tener el pie masculino, el pie femenino, como ya lo vimos un poquito cuando hablamos del ombú. Pero en estas especies así. Eso, dado su gran versatilidad, hace que se multipliquen muy fácilmente por estacas. Por lo cual, estamos siempre tentados, cuando nos hace falta un árbol, recurrir a especies que se multipliquen
con facilidad y sobre todo, otra de las cuestiones, que crezcan, que evolucionen rápidamente, condiciones que sauces y álamos lo dan. Pero tienen una cuestión especialmente importante, o especialmente a tener en cuenta en el espacio urbano. Pertenecen a la familia de las salicáceas y esta familia tiene un sistema radicular muy desarrollado, muy eficaz para detectar la más mínima fuente de humedad. Son especies que requieren bastante humedad para desarrollarse. Y la detectan en cualquier lugar y avanzan sobre esa fuente de agua, por mínima que sea. Recuerden, las raíces, volvemos a un concepto que vimos en la primera parte del curso, donde toman las raíces dentro de la planta, por donde toman el agua y las sales disueltas en ella. Por las raíces capilares, no por la raíz leñosa gruesa, sino por el extremo, que es la raíz finita como un cabello, de ahí lo de capilar. Esos capilares entran en cualquier lugar. Entonces, sobre todo en el espacio urbano y en el espacio doméstico, en las viviendas de las ciudades que tienen todas sus instalaciones sanitarias de agua, de gestión de residuos y demás, bueno, por el trabajo que hacen las estructuras rígidas, pequeñas fracturas, fisuras o rupturas, según el caso, bueno, como ahí circula el agua de distintos modos, ahí, bueno, es un lugar que eventualmente, tampoco necesario y obligatoriamente, pero con cierta frecuencia y posibilidad, puede ser un buen espacio para que las raíces de esos árboles invadan, se desarrollen y produzcan algo indeseado, que son las obstrucciones de esas cañerías. Por lo tanto, en el espacio doméstico urbano no se recomienda el uso de estas especies. Sauces y álamos, en la medida de lo posible, aunque son muy vistosos, el sauce eléctrico, el sauce llorón, bueno, son hermosos. El álamo plateado es una especie de un tamaño y una plasticidad y unos colores que enamoran, y sobre todo en un tiempo muy breve ya se hacen visibles estas condiciones, bueno, se recomienda no usarlos para no tener inconvenientes, para evitar esos inconvenientes. Los inconvenientes en primera instancia, que sería esa interferencia en los sistemas de circulación de las aguas, y en segundo lugar, la peor consecuencia quizás, bueno, acá implica hacer las reparaciones del caso, eventualmente retirar el árbol, y sobre todo deja una secuela en comunidades no demasiado amigables con el cultivo de los árboles, para de ahí sentenciar y decretar la ausencia del árbol en la vida de esos espacios, ¿no? Así que, bueno, tenemos que tener muy en cuenta, una de las grandes tareas que tenemos que hacer nosotros es acortar esa distancia entre los enormes beneficios de la planta y las, ¿por qué no llamarlas fobias o tirrias o bronca de muchísimos vecinos hacia las especies arbóreas, a las arbóreas en particular, a otras también, pero las especies arbóreas en particular llevan, bueno, todo tipo de estigmas, ¿no? Desde todo punto de vista. Esa brecha hay que acortarla, tenemos que hacer un gran trabajo de concientización y tenemos que volver a ese enamoramiento que hubo entre el vecino y las ciudades, en caso como la nuestra, que tiene etapas históricas donde ese vínculo estaba, porque hemos tenido unos arbolados maravillosos actualmente inexistentes. Así que, bueno, una de las primeras medidas, o sea, curarse en salud, es prevenir esas especies que ya de antemano sabemos que pueden generar interferencias, no utilizarlas en el espacio doméstico urbano. Sí, en grandes espacios, en grandes parques, en los accesos en las ciudades, en las riberas de los ríos. Ahí las plantas van a estar en su apogeo, van a cumplir su misión acabadamente y no vamos a tener, en general, siempre hay alguna excepción que confirma la regla, las dificultades que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cómo se obtienen esos ejemplares nuevos? Por estaca, y hay muchas maneras. Una cuestión muy común es hacer arraigar las estacas en el agua. Muy bien, muchas lo hacen. Sauce y álamo con toda rapidez, por eso enamora tanto. Bueno, pero no es la única. El tema de todo lo que arraigamos en un medio ajeno al que va a tener después es que tenemos que, ya saben ustedes, cumplir una etapa de adaptación. Esas estacas arraigadas de la especie que fuera, hay que después llevarlas al sustrato. Según la especie que vamos a tener, va a ser en un contenedor provisorio. Según el lugar que la vayamos a poner, puede ser ya el lugar definitivo.
pero siempre con los recaudos del caso. Recordemos que todo lo que va a la vía pública, arbolado de alineación, plazas, paseos, árboles ya criados. Tronco leñoso, la poda de formación si la llevan hecha, y una rigidez y una estructura con una solidez que lo ponga a salvo de todas las interferencias que las intemperies y el tránsito urbano y el trajín urbano generan. Siempre estamos hablando de árboles ya logrados. Eso hace también, si ustedes lo van a comprar, al precio. Un arbolito que tiene 1 o 2 años de desarrollo, apenas un varillón, tiene un precio muy moderado, a veces en las campañas de publicidad y campañas fíjense, para acompañar el deseo de la gente de cultivar árboles, se entregan o se venden o se proponen ejemplares de poco precio, necesariamente de poco desarrollo, porque recordemos que en todo vivero se pagan 2 cosas que no se ven, que es el tiempo y la raíz. Una planta de mucho tiempo tiene un gran sistema radicular y eso hace su supervivencia en la jungla urbana. Así que ustedes pueden ir sacando todas las conclusiones. Si la planta la van a cultivar en su jardín o en su patio, el panorama cambia porque están dentro de su esfera de conducción. Así que bueno, para ir cerrando antes de hacer la evaluación de la última clase presencial, este comentario. Muchísimas especies, incluso quizás nosotros por los recursos que tenemos no vamos a hacer ni eucaliptus ni pino por esqueje, por una clonación, pero sepan que es una forma de producir. Las cultivos industriales con destino a ejemplares para producir celulosa, pulpa de madera o madera, como los de pinos y eucaliptos en nuestro país, bueno, son todas especies clonadas, o sea que se hacen todo por estaca en viveros especializados. Bueno, y ahora sí vamos a pasar, aplicando esto y aplicando todo lo que hemos ido, los contenidos que hemos ido viendo previamente, a la visita al vivero de producción agroecológica. Bueno, ahí se pusieron en juego todos los ítems un poco sueltos que hemos ido desgranando a nivel del curso. En primer lugar, la cuestión histórica. La tarea nuestra está indisolublemente asociada a la mirada histórica. ¿Por qué les voy a decir? Porque se visitó, o ese vivero está instalado en una quinta centenaria. La Quinta La Esperanza de Quequén, que fue la casa de Eustaquio Martínez Dios, y bueno, gran parte de la plantación, alguna es centenaria, originaria del lugar, y otra que se fue poniendo a través del tiempo, pero ya tenemos una masa arbórea consolidada. Entonces, la cuestión histórica, cuando empezamos a plantear la cuestión agroecológica, es fundamental. En un terreno totalmente pelado, no es que no vayamos a plantear producción agroecológica, pero ya tendremos que tener en cuenta un límite en las posibilidades. En un espacio consolidado, como sería hoy el Parque Lillo, o como es este vivero que visitamos, bueno, ya hay recursos en el ambiente que permiten desarrollar lo que se desarrolló. O sea, la producción agroecológica parte de la historia. Por eso decimos que el futuro de este tipo de producción que se prevé o se desea o se piensa con mucho fundamento, que es la producción del futuro, no empieza en el presente, empieza en el pasado. Y la mirada histórica es indispensable. Bueno, ahí en ese pasado, en esa arboleda añosa que crea ese sistema, ese hábitat, ese microclima, para hablar entre más, vimos 2 cuestiones. La biodiversidad atendiente a la que se refleja en la cuestión sanitaria, y también la biodiversidad o la presencia de árboles y arbustos y cubresuelos que hacen al acondicionamiento del aire. Entonces, las 2 cuestiones de mayor impacto ambiental, que son todas las construcciones artificiales de plásticos, sustancias derivadas del petróleo, construcciones duras, y la aplicación de los agrotóxicos, con los recursos de ese sistema instalado y esas particulares condiciones, se resuelve sin la intervención de estos elementos tan ajenos y que generan tanto problema de contaminación. Esa es la base. Después, otra cuestión muy interesante, que ahí se veía muy bien, porque ustedes preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro tema crucial que hemos planteado en todas las clases, que es la identificación de las especies.
bueno, no solamente es muy agradable saber el nombre de las especies, como decíamos, las especies que nos rodean son como los amigos que nos acompañan, a diferencia de muchas veces personas que nos están acompañando, pero no sabemos quiénes son, ni qué idioma hablan, ni qué cosa les gusta. Cuando identificamos las especies tenemos ese vínculo tan privilegiado, que nos permite una gran cantidad de acciones, ¿no? Ahí podíamos ver las especies latifoliadas, las especies coníferas, dentro de esas especies cada una cómo se llama, cada una qué ciclo tiene, cuándo nos va a dar sombra, cuándo nos va a permitir el sol, qué pasa con su follaje cuando caen, cómo se degradan. Todo eso parte o lo entendemos o sobre todo lo podemos manejar y programar cuando conocemos de qué especies están viniendo. Entonces, uno de los puntos fundamentales de todos los cursos, bueno, ni hablar, hago un saltito atrás cuando vimos los cursos de podadores. Viendo esto, que es tan importante saber qué nos está pasando con este árbol que tenemos enfrente y saber qué árbol es el que produce todas estas cosas, también lo veíamos y está muy bien para repasar porque ya voy a empezar a trabajar con ustedes los módulos de evaluación. Pero ustedes van a recibir una evaluación por correo, pero previamente todos los ítems a ser evaluados los vamos a ir tratando de esa manera. Así que no van a encontrarse con nada que no hayamos conversado. Y sobre todo estas últimas clases, de acá hasta la clase número 20, van a servir para que tengan más cerca este recuerdo, para que no tengan que ir ni a la clase número 1 ni al complementario del podcast número 1. Ya lo vamos a ir redondeando en estas últimas clases. Por eso también las salidas y las visitas ayudan tanto, porque ahí traemos el recuerdo de lo que estuvimos viendo desde el principio de año. Bueno, la identificación es una. El tema del acondicionamiento del aire, por supuesto que el acondicionamiento del aire va a ser distinto según las especies que tengamos. Ahí en esa arboleda tan consolidada acondiciona de una manera. En el Parque Lilio hoy acondiciona de una manera. Con las imágenes que vimos de las fundacionales del Parque Lilio, el acondicionamiento era otro. En función de ese acondicionamiento son las especies que pudimos producir. Por eso dijimos que el Parque Lilio está hecho a partir de especies de árboles obtenidos por semilla. Porque en ese casi campo abierto, que era a los inicios el vivero cuyas ruinas quedan al lado del Museo Histórico Regional, era imposible arraigar estacas, porque imagínense, con el solazo del mes de enero y el viento de la costa, imposible. Pero ejemplares hechos de semilla, a partir de semillas adaptadas. Después tengo que mandar el enlace, no sé si lo encuentro hoy, se los voy a mandar, si no en próximas clases, de una charla magnífica que tuvo el ingeniero Gargatti con los alumnos de Colegio Capuchinos, que los chicos le preguntaban así con la claridad de la inocencia de los chicos, bueno, cuestiones fundamentales que Gatti se las respondía. Se las respondía con el hecho histórico, como fue. Bueno, en ese lugar, la foto que repartimos, y que se la repartimos en soporte de papel, pero también la tienen en el material complementario, era prácticamente campo abierto. Si nos paramos en una foto tomada del tanque australiano actualmente presente, se veía el océano Atlántico, ¿no? El mar, que lo tenemos a unas pocas cuadras. No había ningún tipo de arboleda que cortara esa vista. Así que bueno, ahí se planeó, se pensó, se siguió y se obtuvo una enorme cantidad de especies de semilla. No había otra posibilidad en ese momento. Bueno, pero se hizo. Entonces, la ecología o la agroecología, el kit de la cuestión está ahí, con los pies en la tierra, en nuestro lugar, en nuestra casa. ¿Qué puede hacer cada uno? Por eso que no puede haber grandes manuales de agroecología, excepto los que hablan de las generalidades, como estos que estamos planteando acá, porque cada lugar es un mundo. Eso hay que saber entenderlo, eso hay que saber manejarlo, y en ese entender y manejar vamos a poner nuestra planta, nuestra especie a producir, la cual la tenemos que conocer acabadamente. Saber cómo se llama, de dónde viene, qué exigencias tiene, cuál es el resultado de su crianza. Así que bueno, andando por cualquiera de estos lugares, que uno tiende a distraerse porque es tan lindo y hay tantas cosas para ver, pero bueno, no perdamos de vista el eje, la producción agroecológica. Nosotros estamos en un curso de plantines, estado inicial de todas las especies, en forma agroecológica. Ya ven que ya hemos visto el tamaño que pueden tener estas explotaciones, de 700 hectáreas en el Parque Lilio y algo mucho más reducido, pero que bien puede ser un emprendimiento comercial como el que vimos en La Esperanza. En el intermedio, la propiedad, la vivienda, el hogar de cada uno de ustedes, se pueden hacer muchas cosas cuando somos capaces de manejar los elementos que tenemos y entender nuestras posibilidades. Bueno, así que ya vamos redondeando. Otra cuestión muy interesante, bueno, el acondicionamiento del aire
trajimos el recuerdo del artículo de página 12, no dejen de verlo. Y también los árboles de sombra caliente, los árboles de sombra fría, la importancia de la sombra en el verano, la importancia de la falta de sombra en el invierno, por eso la utilización de especies de follaje perenne caduco. O sea, ustedes a medida que van recorriendo tienen que hacer una síntesis de todos los elementos que hemos visto. Ese es el objetivo, una cuestión de razonamiento, de pensamiento, de análisis, ¿sí? Y de ahí la construcción. Por eso, como les decía, no puede haber grandes manuales de agroecología, porque cada espacio es un caso particular. Las condiciones, el análisis de las cuestiones generales es el mismo para todos, pero hay que ver esas condiciones en la medida que las tenemos nosotros, cómo se juntan, cómo interactúan. Tiene mucho que ver con el arte culinario. Todo lleva básicamente harina, huevos, leche y azúcar, pero según las proporciones y como la cantidad de cosas que salen, es infinita. Bueno, esto también tiene su costadito así bastante dentro de lo familiar. Fíjense que hay actividades que tienen denominadores comunes. Bueno, otra de las cuestiones que vimos, ahí muy interesante, para muchos controles, para el control de insectos, voy a hablar de insectos y de moluscos o de que complican la producción. No me gusta hablar de plagas, porque todos los insectos, los moluscos, los pájaros o los animales que están por ahí pueden interferir en nuestro trabajo, pero están haciendo enormes servicios ambientales, ecológicos, que como no los conocemos, no les llevamos apunte, pero realmente vivimos bien gracias a ellos. Y no solamente lo que hace cada uno, sino que la interacción de lo que hacen cada uno, los pájaros, los insectos, los moluscos, los crustáceos. Fíjense cómo estoy eludiendo hablar de caracoles, de bicho bolita, plagas, odiadas, perseguidas y demonizadas por muchos jardineros y cultivadores. Es una de las cuestiones que cuando entramos en la agroecología tenemos que cambiar la mirada. Bueno, otra de las cuestiones que hay que cambiar la mirada con el tema de las mal llamadas malezas, las especies que interfieren de algún modo en nuestra tarea, pero no son malezas, están cumpliendo su función, son muy útiles y nosotros la utilidad va a depender del grado de aprovechamiento o el manejo que les demos. Por lo tanto, ahí tuvimos ocasión de ver, para el control de estas especies que están interfiriendo en nuestro cultivo, la importancia que la biodiversidad también, la biodiversidad vegetal, cómo las distintas especies se van autocontrolando, autolimitando, y si uno va orientando, va dirigiendo ese proceso, cómo se simplifica el manejo y cómo disminuye nuestro trabajo. Hecho fundamental, los cubresuelos. Ahí vimos una especie usada como cubresuelo, que es la Tradescantia, llamada batata alegre, corre, la googlean, distintas especies de Tradescantia, con muchas posibilidades todas. Bueno, ahí en ese hecho particular de la esperanza se usó como cubresuelo. Nadie se tiene que preocupar de las especies que van interfiriendo en el desarrollo de las plantas, porque las Tradescantias, con su belleza, con su modestia, con su facilidad, facilitan enormemente el cultivo, y a su vez, no solamente compiten, pero adecuada y moderadamente con el desarrollo de otras especies, sino que también recuerden con la famosa área foliar cómo están acondicionando el aire, están evapotranspirando continuamente, y esa atmósfera de confort para las especies vegetales y para los humanos, porque en esa especie de frescura en pleno verano o reparo del viento, los humanos también vivimos mucho mejor. O sea que, para volver a otro tema central, el centro de la producción agroecológica es el ser humano. El ser humano, ser supremo para el ser humano, no lo perdamos de vista. Con esa mirada y con ese prisma se cambia la mirada hacia todas las formas de vida no humanas que nos acompañan. Así que bueno, y otra cosa, bueno, muy rápido vamos a ver, yo creo que tendríamos que hacer otra visita o varias visitas, bueno, ya vamos a ver cómo nos organizamos, la calidad de los sustratos. ¿Dónde está la calidad de los sustratos? Lo vimos y vimos cómo se obtiene, cómo se consigue, cómo se saca, porque casi que se forma espontáneamente. Ya dijimos como receta general, como norma general, debajo de todo monte, porque todas las agrupaciones que tenemos en este momento en nuestra zona son montes. ¿Qué es monte? Una plantación de árboles hecha por el ser humano. No tenemos selva, no tenemos bosque, porque acá no es una zona de pradera. Con la palabra monte nos entendemos perfectamente de qué estamos hablando, cómo surgió. El monte es plantado, no es espontáneo. El Parque Lilio es un monte liso y llano, se puso para algo. Y debajo de todos los montes, entre la tarea de fijación
mejoramiento de ese sustrato y las hojas que van cayendo y la actividad biológica de los animales macro y microscópicos, se va formando un sustrato pero fenomenal porque tiene esas características, es aireado, es poroso, contiene oxígeno porque retiene el aire y deja pasar parte del agua para que haya espacio para el oxígeno, pero deja una parte pegadita para que las semillas al germinar, las raíces al evolucionar, tengan la humedad que necesitan. Así que es esa cuestión fundamental, fundamental que se los menciono porque en cada salida que hagamos tenemos que, lo digamos o no en la reunión, hacer aplicación de todas estas cuestiones teóricas que hemos visto, pero que se dan en la realidad. Y la clave, mi mayor aspiración, es que ustedes puedan hacer esa lectura. ¿Por qué esto está como está? Que los elementos que les he ido dando sepan para entender la realidad. En ese plano, la próxima salida, lo voy a poner en el texto que acompaña este podcast. Pero bueno, si alguien quiere ir, esto está grabándose este domingo, la salida la vamos a hacer el jueves que viene. Acá no sé si tengo el calendario a mano para decirles qué día va a ser. A ver, esperen un poquitito. Estoy en yo creo que estamos en el domingo 14 de noviembre y la vamos a hacer el jueves 18 de noviembre. Vamos a hacer una visita a un espacio muy citado en los cursos, que es la Plaza Dardo Rocha, la plaza fundacional de Necochea. La historia de Necochea se lee en buena parte en la Plaza Rocha. La actualidad en la Plaza Dardo Rocha. Espero que el futuro también lo sepamos ver. Nos vamos a reunir en el Monumento a la Madre a las 3 de la tarde. Bueno, en el curso de podadores fue un espacio omnipresente y en este curso de producción también lo va a ser. Y recuerden, nos vamos a encontrar ahí para ver que la producción agroecológica o la agroecología no hay que buscarla en el futuro, está en el pasado. Queridos alumnos, nos encontramos en la próxima podcast que va a subir a la red. Espero que se suba este mismo domingo. Y bueno, y personalmente nos encontraremos, les vuelvo a decir, el jueves que viene en el Monumento a la Madre, Plaza Rocha, a las 15. Vayan haciendo, comienza la evaluación, trayendo a la superficie, al plano de la conciencia, todas las cositas sueltas que les hemos visto. Así llegamos a una buena síntesis. Les mando un abrazo enorme.